Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Benjamín. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta contigo. En estos videos, mi intención es compartirte un poco de mi experiencia y que esta experiencia te ayude a tomar decisiones. No digo que para bien o para mal, sino decisiones que te acerquen a eso que estás buscando. Me parece que en una época donde lo que predomina es tener la razón por encima de la verdad, mi búsqueda es encontrar la verdad a través del razonamiento conjunto. Sé que no nos podemos hablar en este instante, pero espero que los videos tengan ese propósito de ayudarte a encontrar la verdad que estás buscando. Hay una búsqueda que sigue siendo muy latente y es el iniciarse a la masonería en el 2022. Afortunada y desafortunadamente, Internet nos ha traído la gran e increíble oportunidad de conocer hermanos de toda la orbe y que estos a su vez nos conozcan. Pero así como abrimos la oportunidad a conocer otros hermanos, de esta misma manera se ha hecho público toda la librería o biblioteca que existe sobre la masonería e internet, y así como muchos la han utilizado para bien y para continuar con ese camino de instrucción y de virtud, hay otro grupo de personas que lo han utilizado con fines personales y para que otros les ayuden a crecer su culto a la personalidad que llaman masonería. Y no porque sean masonería, sino porque tuvieron el acceso a la información y la han trastornado de tal manera que hay personas que tienen una idea muy equívoca de la masonería. Hace unos 20 o 30 años era común en la masonería que tú fueras a un lugar donde tuvieras una escuadra y un compás y pidieras informes. No existía internet. Bueno, existía, pero no había un Facebook ni cientos de redes donde pudieras compartir libros que descargaras en PDF o en EPUB y los pudieras ver a través de tu reader digital o en un PDF a través de tu celular. Eso no existía. Por lo tanto, el estudio y la instrucción pues sí venía o de boca a oído, o si no tenías que ir a bibliotecas públicas o a casa de hermanos que tenían una gran enciclopedia masónica y que te permitieran aprender un poco más. Esto hizo que cambiaran las reglas del juego. Por una razón, porque en la actualidad no podemos conceder ese beneficio de la duda de que quien nos está entrevistando pues realmente sea un masón o tenga credenciales que lo acrediten. No importa que te diga que es un 33 y que él sí tiene la masonería verdadera, que él sí practica el rito tradicional. No, no va por ahí. El asunto es pues cuáles son sus prácticas. Estamos en un mundo muy cambiante y el mundo que vivimos en el 2022 no es ni remotamente parecido al que se vivió en 1800 cuando la masonería estaba en sus inicios. Preguntas que yo haría si fuera una entrevista masónica. La primera es, ¿qué piensan ustedes como masones de la homosexualidad? ¿Hay participación de la mujer en la masonería? Una persona con discapacidades físicas podría participar. ¿Qué opinan de la misoginia, de la homofobia, del machismo? Son preguntas que yo haría porque son cuestiones en las cuales yo no estoy de acuerdo ni me gusta ver su constante práctica. Y por lo tanto, pues tú también tienes el derecho de asegurarte de esa institución a la que estás buscando ingresar, pues no tenga este tipo de prácticas. Imagina que tú entras con una altísima expectativa sobre lo que vas a ver en la masonería, pero resulta que te encuentras con un grupo de hombres misóginos, machistas, homofóbicos y que están en contra de la participación de la mujer en la masonería. Pues es como si tú te hubieras condenado a tu propio exilio de la masonería. Hoy es necesario que así tanto como los que nos están entrevistando como nosotros hagamos preguntas que nos permitan saber pues a dónde vamos a ingresar. Sería una mentira que alguien diga que ellos sí son la masonería de adeveras. Cuando alguien habla de que un masón es de adeveras o que su masonería sí es la correcta, ten cuidado. Estás hablando con alguna especie de fanático y que te va a conducir no a la virtud de la instrucción, sino al fanatismo. Y lo último que busca la masonería en esencia son fanáticos. Lo que quiere es que el hombre descubra la verdad, la proclame el universo y a través de esta proclamación otros hombres también encuentren la verdad y se ayuden a ser mejores. Esa es la realidad. Y cuando me refiero a hombres no me estoy refiriendo al sexo masculino, sino al género humano. Por supuesto que la masonería en su ingreso tiene gastos, como cualquier escuela, ¿no? O sea, si estudiaste, aunque fuera una escuela pública,
La masonería no puede ser pública porque requiere hacer gastos que implican tener un templo, tener libros, tener arreos, tener herramientas, tener lugares donde reunirse. Hay actividades que implican gastos económicos y por lo tanto pues, la masonería requiere sus gastos. Es muy probable que te pregunten por la solvencia económica que tengas para sufragar los gastos que ella te pide. ¿A qué me refiero con esto? Estoy hablando de México. Voy a suponer que en la masonería que quieres ingresar te dicen, bueno, pues el costo de ingreso es de $150. Y lo digo en dólares porque el dólar se puede convertir hasta con el pensamiento. Y si son $150, pero mensualmente tenemos un costo de $20, ¿ok? Tú tienes esos $150 base y puedes pagar sin mayor problema $20 mensuales sin que esto afecte tu bolsillo. Si lo puedes hacer, pues adelante. Prosigue con la entrevista, pero insisto, preguntas tan medulares como, bueno, pues ¿qué opinan de la homosexualidad? Bueno, si a lo mejor tú eres homofóbico, pues tú quieres entrar a una masonería donde tengan ese pensamiento, busca ese tipo de masonería. Yo no lo recomendaría, pero hay personas que son así. ¿Qué pasa? Que en la actualidad hay grupos que les están pidiendo comprobantes de pago, recibos de nómina. Es una locura. Jamás tienes por qué dar tu recibo de nómina. Y además te están pidiendo referencias personales. Pero antes de llegar al punto de las referencias personales, pues tú asegúrate que la masonería que te están ofreciendo es la que tú quieres. ¿Quién es tu interlocutor? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo se expresa? ¿Qué está pidiendo? ¿Cuáles son sus ideas? Así como él va a cuestionar sus ideas, dentro de todo este cuestionamiento, pues tú date cuenta cuáles son las suyas y cómo responde a las preguntas de las cuales tú puedas tener duda. Sí es bien importante que no te cases con la masonería que te encuentres o que te ofrezcan un crecimiento rápido. Cuando te ofrecen un crecimiento rápido en la masonería, lo que te están diciendo es que te van a sacar el dinero rápidamente. El crecimiento rápido en la masonería no existe. ¿Por qué? Porque la masonería implica mucho estudio y después de ese estudio vas a hacer un trabajo y después de que hagas ese trabajo lo tienes que ir a aplicar a tu vida. Y dime, ¿tú crees que en la primera vez, voy a poner un ejemplo ramplón, hubo una niña que te gustaba? Con la primera vez que le hablaste, ¿ya con eso lograste conseguir lo que querías? Que probablemente fuera tu novia, y suponiendo que eres un niño, pues por supuesto que no. Primero es cómo le voy a hablar, de qué le voy a hablar, cómo va a ser nuestra conversación. O sea, hay un millón de preguntas antes de que tú puedas llegar de un punto A un punto B. Y cualquier institución que te diga que vas a llegar de un punto A un punto B muy rápido, te está mintiendo. Y una institución como la masonería más, porque necesitas mucho estudio y práctica. Y esa práctica no la puedes resumir de ninguna manera. No hay forma. No hay forma de que de alguna manera te metan un chip. Esto no es Matrix, tú no eres Neo. No te están metiendo un chip en el cual te precargan toda la información y mágicamente tú ya tienes todo ese conocimiento. Es una mentira. Es cierto, la masonería en el mundo actual, donde todo se trata acerca de lo material, donde todo tiene un precio pero no un valor, pues la masonería es uno de los últimos refugios de la conciencia para luchar por la libertad y la búsqueda de la verdad. Claro que sí, que todo el mundo lo sepa. Pero ese refugio de la conciencia pues implica muchas horas de estudio y no sé si realmente tú estés dispuesto a estudiar mucho y a invertirle muchas horas para que al paso de los años tú puedas lograr ver cambios significativos en ti y en tu círculo. Esto no es un proceso sencillo. Lo que es sencillo es que alguien te venda la idea de que tú de alguna manera en un año vas a pasar de aprendiz a maestro y en 3 a grado 33 y que por osmosis te vaya a llegar un conocimiento mágico que no te va a llegar, que puede ser un proceso frustrante y que te va a alejar del verdadero propósito de la masonería, que es descubrir la verdad y proclamarla al universo para hacer de este lugar un lugar mejor. Por eso es bien importante que si estás buscando iniciarte o ingresar, pues sepas quiénes son los que te están entrevistando y cuál es su pensamiento. Y sí, por supuesto, yo estoy a favor de desde cómo se visten, cómo hablan, cómo toman la taza, cuáles son sus ideas. O sea, necesitas saber que esas personas con las cuales tú vas a conceder ese beneficio de la duda y ese voto de confianza para entrar a una de las instituciones que de forma histórica han cambiado a la humanidad, pues no sean unos vividores y unos oportunistas. Desafortunadamente en los últimos 2 años de pandemia se perdieron grandes personajes de la masonería que le ayudaron mucho, pero llegaron sustitutos para lucrar con ella. Y hay que asegurarnos que no entremos a un lugar de esos. O si quieres entrar, bueno, será tu decisión.
Mi intención es que si vas a buscar ingresar a la institución es una, busca la que esté cercana en tu localidad o que sepas de alguien más. Haz preguntas correctas. No entres con una idea de que de alguna manera tú te vas a convertir en una vaca sagrada que tiene información que nadie más tiene. Es una mentira. Entra con el compromiso de que vas a buscar la virtud de la instrucción para ser una mejor persona y para aprender a servir mejor a la sociedad. Si es otro tu fin en la masonería, no está mal, pero no es el ideal. En la masonería entras para ser mejor y que esto redunde en beneficio de los que te rodean. No para que te conviertas tú en un personaje máximo de la masonería como fue hace 300 años. Ya no existen esos personajes, ya no los va a haber. Porque los fines de la masonería en el 2022 son otros, ni remotamente cercanos a los originales que tuvo la masonería. Espero que este pequeño video les sea informativo, los acerque a esas dudas o preguntas que deben de ser relevantes para el proceso de iniciarse y sobre todo que comprendan que entrar a una institución como la masonería significa estudio, mucho estudio. Afortunadamente ya existe la mayoría de la biblioteca de la masonería en internet, mas esto no significa que leyéndola vayas a abstraer el conocimiento de la masonería. El conocimiento de la masonería lo vas a vivir dentro del taller y lo vas a experimentar en tu vida. Pero no es algo que porque lo leas, de alguna manera ya lo entendiste. No es así. El secreto el secreto de la masonería es inviolable por su naturaleza. Y esto quiere decir que no está en los libros. Nunca estuvo ahí. Siempre estuvo dentro de ti. Y para que lo comprendas, tienes que estar con otros hermanos para comprender ese secreto y vivirlo. Ese sería mi mensaje. Espero que les sea de ayuda. Les mando un fortísimo abrazo y nos vemos en un próximo video.